para ti, Señor. Reconocemos lo que somos, nada podemos, todos a través de tu gracia y de tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén. San Juan, capítulo 4, lo tenemos ahí, hermanos. Estaremos leyendo ahí, ¿verdad?, unos cuantos versículos. En el versículo 31, entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos, diciendo el uno al otro: ¿la habrá traído alguien de comer? En el versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A ver, hermanos, pueden tomar asiento, glorificando el nombre de Dios y el nombre de Cristo. Muy bien, ¿verdad? Quiero esta tarde hablar bajo el tema que le he titulado Conociendo su voluntad. Amén. Conociendo su voluntad. Yo quisiera hablar al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, ¿verdad? Nosotros que conocemos de Dios, que estamos buscando hacer su voluntad, que estamos haciendo su voluntad, de verdad. Qué bendición cuando conocemos la voluntad de Dios, hermano. Amén. Todo cambia, todo es diferente, todo nos ayuda a saber dónde tenemos que caminar, a saber dónde tenemos que ir, ¿verdad? Hay muchos cristianos que sufren en su vida cristiana y usted dice: ¿por qué sufren, pastor? Bueno, porque, ¿verdad?, no han conocido la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuando no conocemos la voluntad de Dios es cuando batallamos, cuando trompezamos, cuando se nos hace bien difícil las cosas, pero cuando conocemos la voluntad de Dios, todo cambia. Hay una perspectiva diferente al mirar las cosas. Hay una perspectiva dentro del corazón, dentro del pensamiento, dentro de lo que queremos hacer, ¿verdad? Cuando conocemos la voluntad de Dios. Y en el versículo 31 decía la palabra de Dios: entonces los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, quiere decir maestro, come, ¿verdad? Ellos tenían hambre, hermano. Usted se acuerda la historia que ellos tenían hambre, ¿verdad? Pero ellos tenían hambre, ¿verdad? Y dicen que el que aguanta el hambre, ¿verdad? Dice que el hambre es canijo, ¿verdad? Pero más canijo el que aguanta el hambre, ¿verdad? ¿Verdad? Y ellos tenían hambre, hermanos, porque ya habían venido, no sé si en la mañana o qué, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, ellos tenían hambre y se fueron a comer. Pero Jesucristo no se fue a comer. Él se quedó ahí. Y los discípulos se fueron a comer y allá le dijeron: vamos a llevar algo al maestro para que tenga algo que comer. Y regresaron y le rogaban diciendo: maestro, come. Dice la Biblia que él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, ¿verdad? Para él, ¿verdad?, no era importante la comida física. Para nuestro Salvador Jesucristo, para él la comida física no era tan importante como lo que era para sus discípulos, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros la comida, ¿verdad?, especialmente cuando alguien ya tiene rato para comer. Yo cuando tengo ese rato para comer, cuando ya tengo hambre, pero buena hambre, ¿verdad? Sé que si llego a la casa y aquí que mi esposa me haga, o si no está ahí, digo: no, pues no está ni acá. Digo: no, pues voy al restaurante y me compro algo para comer, para calmar el hambre, ¿verdad? Así que el hambre es pesado, hermano. Algunos llegan luego a la cocina como el hermano Víctor y listo, comen, ¿verdad? Porque el hambre es difícil, pero el Señor les dice aquí: mi comida, y él le dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces ellos pensando dijeron, entonces los discípulos diciendo:
uno a otro, ¿habrá traído alguien de comer? ¿Alguien le habrá traído de comer? Pero la comida que el Señor hablaba, que para él era tan importante la voluntad de su Padre, que para él era la comida. Pues qué bendición, ¿verdad, hermanos? Amén. Qué bendición. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Amén. Amén, hermano. ¿Cuál era su comida? Hacer la voluntad del que le envió. Amén, hermano. Y sabe, hermano, ¿cuánta gente lo mandan a hacer un trabajo, hermano? Y tiene una responsabilidad en su trabajo, ¿verdad? Y quiere terminar antes de comer, ¿verdad? Dice, no, porque es una responsabilidad que tengo que terminar y sé que si me paro a comer no voy a alcanzar y él que quiere es cumplir su responsabilidad y terminar su responsabilidad. Pero había algo en el Señor Jesucristo que él conocía la voluntad del Padre y para él la voluntad del Padre era bien importante, hermano. Por eso le estamos titulando el mensaje Conociendo su voluntad. Todo cambia cuando conocemos la voluntad de Dios. Todo cambia cuando conocemos la voluntad del Padre Celestial. Y sabe que el Padre Celestial tiene una voluntad, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios en nosotros. Para que así, de esa manera, nos podamos esforzar y podamos hacer la voluntad de Dios y debemos de depender de la voluntad de Dios. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Wow, a ver, hermano. O sea que, ¿verdad? Él decía, yo puedo irme a comer, porque puedo, pero mi voluntad es que mi comida es que haga la voluntad del que me envió, del Padre. Esa es mi comida. ¿Y qué más dice? Dice que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén, hermano. Gloria a Dios, amén, hermano. ¿Se imagina, hermano, que el Señor Jesucristo fuera dicho, bueno, pues yo tengo hambre, pues yo me voy a comer, ¿verdad? Y se fuera ido a comer. La mujer samaritana que estaba ahí no fuera sido salva. Pero él se quedó porque sabía que había una mujer samaritana que tenía ya mucho tiempo, que estaba batallando con su vida, estaba pasando muchos problemas, pero ella necesitaba que llegara Jesús y le llevara la salvación a su vida, hermano. El Señor lo hizo, porque era la voluntad de Dios, era la voluntad del Padre, que esta mujer se salvara, ¿verdad? Y los discípulos, ¿verdad?, ellos le querían dar una comida, pero la cual no se podía. ¿Por qué? Porque el Señor, la comida del Señor era hacer la voluntad del que me envió. Entonces, hermano, es muy diferente cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos guía. La voluntad de Dios, ¿verdad?, nos ilumina. La voluntad de Dios pone algo en el corazón. Yo decía, bueno, ¿qué significa la voluntad? La voluntad significa la capacidad dada al humano para poder tomar decisiones, hermano, conscientes. Esa es la voluntad. Cuando nosotros conocemos una voluntad, podemos tomar decisiones. Pero cuando no conocemos la voluntad, batallamos. Pero cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios, nos da la capacidad a todo creyente, a todo cristiano, para tomar decisiones, hermanos, conscientes que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Y cuando no conocemos la voluntad de Dios, pues no sabemos si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios o si no es la voluntad de Dios. Pero cuando conocemos, ¿verdad?, la voluntad de Dios, tenemos la capacidad correcta de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y mire, hermano, antes de que el Señor viniera a la tierra,
Él quería venir a la tierra para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe usted eso? Mire, vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Amén. Hebreos capítulo 10. ¿Ya lo encontramos? Hebreos 10, 7. Entonces dije, heme aquí que vengo, oh Dios. ¿Para qué dice? Para hacer tu voluntad. ¿Quién estaba diciendo esto? Cristo. Cristo estaba diciendo, heme aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. Porque Él iba a venir a la tierra. Él estaba en el cielo con Dios. Pero Él dice, yo quiero ir a la tierra, Dios, para hacer, ¿qué? Tu voluntad. Amén. ¿Cómo se necesita que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, hermanos? ¿Para qué, pastor? Para no batallar en nuestra vida. Batallamos porque a veces no conocemos la voluntad de Dios. Batallamos porque pensamos, ¿verdad? Que vagamos sin conocer la voluntad de Dios. Pero dice aquí el versículo ahí que estamos leyendo, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿verdad? ¿Dónde estaba? ¿Cómo conoció la voluntad de Dios? En la Biblia. Cuando leemos la palabra de Dios, conocemos la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? No améis al mundo. ¿Por qué? Porque pues no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Entonces vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces el mundo se pasa y las cosas del mundo perecen, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Entonces, cuando conocemos su voluntad, ¿cómo necesitamos nosotros los creyentes, los cristianos, conocer la voluntad de Dios? ¿Para qué, pastor? Pues para que podamos hacer las cosas como Dios quiere. Amén, hermano. Las cosas que le agradan a Dios. Las cosas que Él quiere para que nosotros hagamos. Amén, hermano. No las cosas que nosotros queremos, sino las cosas que Él quiere para nosotros. Amén. Y cuando nosotros conocemos su voluntad, ¿verdad? Como les dije, tenemos la capacidad para, ¿verdad? Para tomar decisiones, certezas verdaderas, porque conocemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero cuando no conocemos la voluntad de Dios, pues hacemos un montón de cosas sin saber que lo que estamos haciendo no es la voluntad de Dios, que nos estamos yendo mal, que le estamos, fallando. Y mire, hermanos, en Lucas 2:49, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba pequeño, de una edad muy pequeña, dicen que tenía ahí cerca de 12 años, ¿verdad? Él ya comenzaba a conocer la voluntad de su padre, ¿verdad? Pues dice, pastor, que su padre no era José, que su madre no era María, hermano. Pues sí, a la carne, pero él conocía quién era su Padre eterno. ¿Cómo nosotros necesitamos conocer quién es nuestro Padre eterno? Segunda Lucas capítulo 2, versículo 49, ¿lo tenemos ahí? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? Le dijo a su mamá y a su papá, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario ¿qué? Estar. Bueno, ¿dónde debemos estar nosotros? En la casa de Dios, en las cosas de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Cristo a una edad temprana sabía. ¿Cuál es la voluntad para Mateo? Las cosas de Dios. ¿Cuál es la voluntad para Kiara, verdad? Kiara, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad para Elena? O la voluntad de Dios, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Scarlett, too, right, Scarlett? Tenemos que hacer ¿qué? La voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. Jesucristo a una edad temprana, ¿verdad? Le dijeron los padres, ¿dónde estás? Te hemos buscado. Y él les dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Porque conocía la voluntad. ¿Y qué hacía?
Dice la Biblia que cuando Jesús crecía, ahí mismo en Lucas 2:40 dice que Jesús crecía, dice ahí, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, era sobre él. Amén, hermano. Bueno, ¿para qué el Señor nos da su gracia? ¿Para qué el Señor nos da su sabiduría, hermano? ¿Para qué? Pues para conocer su voluntad, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Para qué fueron, verdad, los jóvenes al campamento? Para conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué venimos a la casa de Dios? Para conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué leemos la palabra de Dios? Para conocer la palabra de Dios. ¿Para qué vinimos a la escuela dominical? Para conocer la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios esté en primer lugar en nuestras vidas. Que la voluntad de Dios, no lo movamos sin hacer la voluntad de Dios, hermano. Siempre es importante que yo vea, bueno, ¿esta es la voluntad de Dios? O no es la voluntad de Dios. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, entonces nos vamos a salir fuera de la voluntad de Dios. Y yo no quiero estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Alguien quiere estar fuera de la voluntad? No. Todos queremos estar, ¿qué? Haciendo la voluntad de Dios. Todos queremos estar haciendo lo que le agrada a Dios. Amén, hermano. Queremos hacer lo que le agrada a Dios, lo que Él quiere que hagamos, hermano. Y por eso Él nos ha dejado su palabra. Por eso Él nos habla a través de su palabra y nos dice siempre que debemos hacer la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces hacemos las cosas para agradar a la gente. Pero eso no es la voluntad de Dios. Yo quiero agradar al hermano, yo quiero agradar al otro hermano. Pero eso no es la voluntad de Dios. Y no podemos vivir agradando a la gente cuando tenemos que agradar a Dios. ¿No? Dice la Biblia, dice ahí en Efesios 6, mire. Efesios 6. ¿Sí estamos ahí? Dice la Biblia en el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar, ¿qué? A los hombres. ¿Verdad? Queremos agradar a los hombres, ¿por qué? Porque me cae bien, ¿verdad? Me voy a sentir bien. Pero, ¿eso es la voluntad de Dios? No, no es la voluntad de Dios, agradar a los hombres. Hay que agradar a Dios. ¿Qué más sigue diciendo el versículo? Vamos a terminarlo. Vamos a terminar el versículo, dice, no sirviendo como al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como sirviendo a Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y cada vez que pensemos algo que nos va a ayudar, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Sí, que no, güey, entonces mejor no lo hago, ¿verdad? Cámbiale. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano, debemos de hacerlo porque es la voluntad de Dios. Amén. Estamos haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos las cosas que agradan y glorifican a Dios. Amén. Porque es la voluntad de Dios. ¿Sabía? Entonces yo y usted como creyentes, Dios nos trajo aquí para que, hermano, conozcamos la voluntad de Dios y cada día busquemos hacer la voluntad de Dios. Y usted diga, ¿hice la voluntad de Dios el día de hoy? ¿Hice la voluntad de Dios? Y si no lo hicimos, ¿verdad? No hay problema. Arrepiéntase y diga, ahora que conozco la voluntad de Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que lo que estaba haciendo no era la voluntad de Dios. Entonces ahora debo buscar hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad, hermano? ¿Sabía usted que la Biblia nos habla ya en Romanos capítulo 12 acerca de lo que Dios quiere para nosotros, cuál es la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12, en el versículo 1 dice la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios. Hermano, hay en veces que, hermano,
Se imagina, hermano, que el predicador, el apóstol Pablo a los romanos le dice: hermano, por la misericordia de Dios os ruego. ¿Por qué? Porque los romanos no estaban haciendo caso. ¿Cuántas veces nosotros oímos la palabra de Dios pero no hacemos caso? Oímos el mensaje pero se nos entra por un oído y se nos va por otro oído y no obedecemos a lo que Dios quiere. Y dice aquí: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice: pastor, ¿cómo voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo? ¿A poco yo me voy a maltratar si yo me quiero mucho? Así te quieres mucho, pero ese que te quieres mucho te va a llevar al infierno. ¿Quién se quiere ir al infierno por quererse mucho? Cuidado. ¿Ah? ¿Qué dijo, pastor? Cuidado. La gente no quiere sacrificarse, hermano. Si no hay sacrificio, no hay victoria, hermano. ¿Cuántas veces yo llego a mi casa y estoy bien cansado? Digo: ay, me ando bien cansado, pero tengo que cortar la yarda y si no la corto yo, ¿quién la corta? Y así lo hacemos, nos sacrificamos, nos cuesta, hermano. A ver, la yarda no se va a cortar, el carro no se va a lavar, y cosas que uno tiene que hacer. Y uno tiene que, en la vida espiritual, uno también tiene que esforzarse para venir a la iglesia, para venir a la oración, para hacer cosas para Dios. Uno tiene que sacrificar su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y qué dice? Agradable a Dios. Yo sé que estás cansado, pero estás aquí. Yo sé que estás enfermo, pero estás aquí. Yo sé que te cuesta, pero estás aquí porque lo estás haciendo con un sacrificio vivo que agrada a Dios. ¿Cuántas veces vamos al trabajo con dolor de cabeza? ¿Verdad? Lo hacemos por sacrificio vivo. ¿Qué dice la Biblia? Agradable a Dios. ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos a sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. Hermano, si le agrada a Dios, eso es más que importante. ¿Verdad? No estás agradando a la esposa, al esposo, al pastor. No. Estás agradando a Dios. Y porque yo quiero agradar a Dios, tengo que esforzarme más. Yo en el trabajo donde estoy, hermano, yo trato de esforzarme lo mejor que puedo. Trato de parecerme que I'm a good worker. ¿Y por qué no lo puedo hacer con Cristo? ¿Por qué no lo puedo hacer aquí en las cosas de Dios? Si en el trabajo eres la mejor limpiadora, ¿verdad? O en el trabajo eres la mejor nurse, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Si en el trabajo eres la mejor cocinera. ¿Y por qué cuando viene con las cosas de Dios ahí como que? Es que sabe que ando bien cansada. ¿Verdad? Bueno, miremos lo que dice la Biblia. Amén, ¿no? Dice la Biblia que vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios sabe que este cuerpo se cansa, hermano. La hermana Abby nos preguntaba que si estábamos bien cansados. El domingo andaba mucha gente bien cansada, ¿verdad? Andaba bien cansado. Yo no tuve chance de descansar porque si mejor ido a mi casa, mejor ha pasado lo que la hermana Maricruz, mejor ha quedado dormida. Fueron llegados los hermanos y ¿dónde está el pastor? Y la hermana Maricruz no contestaba el teléfono ni para nada, bien dormida ya en su casa, ¿verdad? No es que la despertaron, ¿verdad? Alguien la tuvo que despertar para que se levantara. Yo me quedé aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque estaba el señor que estaba haciendo algunas cosas aquí. Pero estábamos cansados porque para mí el día más cansado es el domingo, ¿verdad? El domingo que estoy en la mañana y en la tarde, es el tiempo más cansado, el tiempo más cansado. Pero Dios es el que da la fuerza, hermano. Entonces dice la Biblia que es el culto racional. Pero mire el versículo 2, hermano. Mire el versículo 2. No nos conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir la palabra no os conforméis? Este siglo te puede decir, mira, confórmate, mira, no te esfuerces, mira, no hagas tanto por Dios, cálmate, descansa. Yeah.
Y nos conformamos a este siglo. Pero dice la palabra de Dios, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que renovarnos. Tenemos que sacar fuerza, tenemos que sacar ánimo. Ahora que conozco de Dios, ahora que conozco la voluntad de Dios, ahora que puedo servir a Dios, tengo que hacerlo hoy, no mañana. Hay mucha gente que dice, mañana voy a servir a Dios. Y el mañana nunca llega. Va a llegar la muerte y el mañana nunca llegó. Por aquí, por esta calle que pega aquí, 1, 2, 3 cuadras, vivía un trabajador mío. Y una vez, un sábado fuimos a comer ahí el restaurante que está ahí, y platicando, invitándole a la iglesia, yo platicando con él, y decía, una vez fui para la iglesia, pero levantar el cheque ahí con el pastor, sí, vino un sábado, y ahí le di el dinero que le debía. Y a mí se me ocurrió, porque a veces yo soy muy corriente, ¿verdad? No todo el tiempo, pero de repente, ¿verdad? Y le dije, si no vienes a la iglesia, un día sí vas a llegar a la iglesia, pero con los pies por delante. ¿Y qué quiere decir con los pies delante? Cuando se muere uno, ¿verdad? Oiga, hermano, pues se murió el hombre. Se murió. Me tocó ir a verlo al hospital. Y aquí vivía, y iba mucho allá al supermercado de México, y le gustaban mucho las chuletas de puerco. Todo el tiempo comía puerco. Pues le salieron gusanos en el cerebro y el dolor lo mató. No se asusten los que coman puerco, no se asusten, ¿verdad? Me tocó ir a verlo en el hospital que está ahí en la 75 y la Forest. Me tocó ir a verlo ahí. Y fui a orar por él, pero el Señor se lo llevó, hermanos. Pero no sabemos, hermano. Pensamos que vamos a tener tiempo y pensamos, no, más adelante, pero el tiempo, hermano, nos gana. No quiere decir que porque está joven va a vivir muchos años, hermano. Es que estoy joven, me voy a morir a los 80, 90, no. Mire, dice la palabra de Dios, dice ahí, no nos conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de quién, hermano, de Dios, y como agradable y perfecta. Cuando somos transformados, entendemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Estamos haciendo la voluntad de Dios buena y agradable. Yo sé que Jesucristo hizo la voluntad de su Padre buena y agradable y perfecta. Pero nosotros, hay de los que dicen, hoy y mañana hará tal cosa, iré a tal lugar, iré para allá, iré a esto, dice Santiago, y haré lo otro, cuando no sabes que tu vida es como un vapor. Mira un vapor, hermano, y de repente sale el vapor y ya no más sale el sol. Así es nuestra vida. Cuando debiéramos decir, si Dios permite, si Dios quiere, debemos siempre conocer su voluntad. ¿Para qué, pastor? Para no fallar. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Estar siempre gozosos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice que siempre debemos, ¿qué? Dar gracias. Porque es la voluntad de Dios. Dice ahí en Tesalonicenses 5:18, dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. En todo, pastor, sí, en todo, aunque te maltraten, aunque te vaya como en feria, ¿verdad? Dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no sufras, porque los que sufrimos somos nosotros, no Dios. Dios no sufre. El que sufre soy yo. El que me amargo soy yo. El que me oprimo soy yo. El que el que me achicopalo soy yo. Dios no se achicopala, ¿verdad?
No, por eso dice dar gracias en todo, para que no te desanimes, para que no te perturbes, para que no te caigas. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos, que Dios haya bendecido sus vidas a través de esta enseñanza, conociendo